Bien, más temprano en Mañana en Directo escuchábamos cómo el alcalde de la UDI, Rodrigo Delgado, se refería a la situación de Jovino Noboa en la UDI. Aseguraba que debía renunciar a su militancia tras ser condenado por el caso Penta. Una visión dentro del bloque opositor que se distancia también de la actitud expuesta ayer por Chile Vamos, que de alguna manera dejó en el espacio de la autonomía e independencia del partido las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo respecto a esta materia. Pero queremos profundizar en el tema, para eso estamos junto al diputado y presidente de Bópoli, Felipe Kast. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muy buenos días. Bueno, diputado, antes de abordar el tema, ayer tuvieron el primer comité político de Chile Vamos. ¿Qué tal estuvo aquella instancia, que va a ser una instancia formal ya del conglomerado? Bueno, la verdad que fue bastante inédito, se juntaron del orden de 50 personas, aproximadamente la mitad de ellos independientes. Este es un consejo político que busca ser de alguna manera el órgano más representativo de una nueva coalición que es bastante nueva, en el sentido de que antiguamente la Alianza por Chile tenía la UDI y Renovación Nacional, que son dos partidos de corte más conservador. Se suma Evolución Política, partido del cual está en formación y esperamos en febrero tener ya las firmas listas para poder oficializarlo, que es un partido más liberal, y se suma también el PRI, que es un partido social cristiano que viene de la democracia cristiana. Por lo tanto, fue un encuentro bastante agradable. Además nos acompañó el expresidente Sebastián Piñera, estaban representados distintos mundos, Sebastián Keitel, Jimena Rivas del mundo de las personas con discapacidad. O sea, fue un encuentro bastante notable, con las ganas de ir construyendo un proyecto político de cambio, de futuro, con optimismo. Esperamos competir con una lógica de coalición, con mucha fuerza en las municipales y obviamente después en las parlamentarias y las presidenciales. Y más allá de la inclusión del PRI y de Bópoli, ¿qué marca diferencia respecto a la Alianza por Chile? Bueno, como te digo, nunca, desde que volvimos a la democracia, existió una coalición distinta a la de la izquierda que incorporara al mundo liberal, propiamente tal, como es Evolución Política, que incorporara al mundo social cristiano. Siempre habían estado ellos en la izquierda, y que incorporara aproximadamente casi la mitad de independientes. O sea, que los independientes tengan una representación formal en la instancia rectora, creo que es un antes y un después en la forma de hacer política. Siempre los partidos políticos trataban de llevarse para la casa todo el poder. La gracia aquí es poder distribuir ese poder en más independientes y ojalá que esto vaya creciendo. Ojalá que el día de mañana todos los huérfanos de la concertación incluso, que era más de centro, que ven que la nueva mayoría se fue a la izquierda, vean en Chile Vamos un espacio para poder ir sumándose. Lo hacemos con mucha humildad, la invitación, no nos sentimos dueños de la verdad. Queremos ir construyendo una coalición diversa y amplia para poder devolverle a Chile el rumbo que tenía hace un par de años y mejorarlo mucho más. Diputado, cuando el interés precisamente de esta coalición es ofrecer una alternativa de renovación, una alternativa al gobierno, pero una alternativa también a lo que fue hasta ahora la centro-derecha en nuestro país, como usted decía. ¿Cuánto ruido hace la situación que está viviendo la UDI respecto a Jovino Noboa y en particular la determinación que adopta el Tribunal Supremo entre gallos y medianoche, el 31 de diciembre, cuando todos estábamos en otra, respecto a no aplicar en definitiva sanciones o algún reproche a uno de los líderes más importantes de la UDI, no cualquier persona, Jovino Noboa? Yo creo que hace daño y nosotros no compartimos desde Evolución Política la decisión del Tribunal Supremo. Yo lo dije con todas sus letras el día de ayer, lo vuelvo a repetir. Chile Vamos, hay que decirlo con todas sus letras, no es un partido único. Yo no tengo ninguna autoridad sobre lo que haga un partido distinto de Evolución Política, pero también tengo la libertad, como miembro de una coalición diversa, de poder decir que no comparto esa decisión, que creo que lo más sano era en su minuto haber suspendido la militancia y una vez que se sanciona, como bien dijo en su minuto también la UDI, ojalá haber renunciado. Si eso finalmente no ocurre, es resorte de ellos, pero claramente no me parece una buena noticia. Y yo no comparto esa visión, lo hicimos ver, tuvimos distintas conversaciones. ¿Y de qué manera se abordó ayer? No, básicamente en conversaciones con personas de la UDI, personas de Renovación Nacional, del PRI. Pero no formalmente en el comité como un tema. Fue algo que conversamos sin lugar a dudas. Y bueno, ahí la explicación es que los tribunales supremos, y eso sí es verdad, son entes autónomos dentro incluso de los partidos. O sea, para que la gente no entienda, está el partido y el Tribunal Supremo es la única instancia superior a un presidente de un partido. Claro. O sea, en el fondo no tiene ninguna potestad. Yo no comparto la decisión y creo que fue un error la decisión que se tomó. ¿Y de qué manera esto afecta a la imagen de la coalición entera o de la centro-derecha como conglomerado político, considerando el peso que tiene la figura de Jovino Noboa? Yo creo que la gente distingue, sobre todo si uno puede explicar. Ayer explicamos frente a todos los medios que yo, por lo menos de Evolución Política, no comparto esa decisión. Habían otros actores políticos que hicieron lo mismo, incluso dentro de la UDI. Vi a varios personeros políticos de la UDI que no lo comparten. Ahora, ojo, y aquí nosotros con la misma fuerza que decimos que no compartimos
y que exigimos, y creo que hoy día Chile espera otro estándar en probidad, lo mismo digo, insisto, sin ánimo de empatar, pero realmente aquí lo que ha pasado con la democracia cristiana es bien increíble, lo que ha pasado con el Partido Socialista y Soquimich, lo que ha pasado con Cabal. O sea, yo honestamente, cuando en su minuto la UDI renunció a su presidente, pidió perdón, yo como presidente de Bópoli dije, me parece insuficiente. Ahora resulta que la democracia cristiana con su presidente se vio involucrado en situaciones iguales o peores que la de Jovino Novoa, pero su presidente no ha pedido perdón, la democracia cristiana no ha renunciado a su presidente. Por lo tanto, yo pido en esta materia, por lo menos que seamos duros con todos. Pero sin condena de por medio en el caso de la democracia cristiana, todavía, al menos. Es que al final, yo creo que el gran daño que hemos tenido en este tema de la probidad es que se escudan en explicaciones, desde lo ocurrido en distintos almuerzos, lo ocurrido en distintos lugares. Al final, lo que al final duele más a la ciudadanía es la lógica de la negación. Mira, la diferencia que ocurrió con el MOP Gate en su minuto, cuando Lagos se vio involucrado en estos sobresueldos, sí. Y que yo creo que actuó bien Lagos en ese minuto, fue que Lagos dijo, aquí la embarramos. Y la embarramos y vamos a corregir el rumbo. No negaron los hechos. De hecho, llegó, me acuerdo, Javier Echeverri a hacerse cargo del MOP en ese minuto, hizo una tarea importante, pero fue de frente a la ciudadanía, decir, mira, aquí la embarramos. Yo creo que lo más sano en este caso era que todos los actores, desde Marco Enrico Minami, y pasando por todos los otros actores, incluyendo a Jovino Novoa, se diga, mira, aquí se cometió un error que fue grave y que por lo tanto, como cualquier pega, eso trae consecuencias. Diputado, cuando la UDI, o el Tribunal Supremo del partido más bien, da su justificación para no aplicar ningún tipo de sanción sobre Jovino Novoa, entre uno de los argumentos dice que esta era una práctica generalizada. ¿No le hace daño eso también, no solo al conglomerado, sino que al resto de la clase política, el meterlos a todos dentro de un mismo saco? Porque en el fondo le está diciendo, bueno, esto puede ser una práctica generalizada y lo incluye a Chile Vamos, o a los miembros de Chile Vamos, a RN, al PRI, en fin. Mire, yo claramente no comparto, no creo que sea de todos, pero claramente sí tiene un punto el Tribunal Supremo, no para justificar una decisión que yo no comparto. Yo creo que aunque sea generalizada, tú tienes que tomar medidas para despejar que yo no comparto la consecuencia de su diagnóstico. Ahora, su diagnóstico claramente sí es cierto. O sea, de que al final había un sistema creado, y yo creo que la gracia que tienen los proyectos políticos nuevos como evolución política es que venimos a oxigenar la política, venimos a tratar de decir, miren, hoy día Chile no tolera un estándar en estas materias distinto al que la ciudadanía le aplican a ellas mismas. Entonces, yo claramente, compartiendo de que esta es una práctica generalizada, no comparto el que de ello siga el que, bueno, dado que es generalizada, da lo mismo. ¿Esto puede generar algún problema dentro del conglomerado, cree usted, o hacer el ruido suficiente como para generar tensiones dentro del partido, dentro del conglomerado? Se lo pregunto por la dureza con la que ha actuado Manuel José Sandón, por ejemplo, en esta materia, y que ya genera ronchas dentro de la UDI. No, yo creo que al contrario. Yo creo que estos son procesos sanos. Es bueno que exista una coalición donde uno pueda decir las cosas, donde uno al final no se sienta cercenado de poder hacer ver sus puntos políticos. Yo lo que sí encuentro que afortunadamente la UDI, me ha tocado compartir con el presidente de la UDI mucho, Hernán Larraín, ha sido muy receptivo a nuestras opiniones también, sin de alguna manera imponer, no, oigan, saben que yo creo que tal, porque ustedes se queden callados, silenciosos. Yo creo que ha tenido una actitud bastante loable Hernán Larraín, por lo menos decir, miren, esto es una decisión del tribunal, ustedes están en su derecho de opinar desde fuera. Diputado, por último, ayer se ingresaron indicaciones respecto a la carrera docente, indicaciones que van por el lado del Senado, está en ese trámite. ¿Qué espera usted de la tramitación y de los tiempos, además, que le ha impuesto el gobierno a este proyecto para enero? Mire, a mí me da mucha lástima ver que el gobierno no entiende de que tiene que privilegiar la educación de los niños, porque las indicaciones que se incorporaron en la carrera docente vienen a bajar la exigencia en el proceso de carrera docente. Entonces, al final del día, el gobierno termina legislando para la presión del Colegio de Profesores, para la presión de sus parlamentarios con una mirada más de izquierda, que en lugar de pensar en la calidad de la educación de todos los niños, sobre todo la pública. ¿Por qué disminuye las exigencias? ¿Para ir avanzando los tramos? Claro, lógico. Y de hecho, la indicación, la gracia que, o sea, el problema que tiene es que justamente, aquí hay dos problemas. Primero, baja la exigencia, y lo segundo, que es lo más grave, es que el gobierno no se atrevió, y eso no se atrevió en la Cámara cuando yo estoy en la Comisión de Educación, de poder asegurarse que cuando un profesor sistemáticamente no alcanza el nivel, se le prohíba estar en la clase. Eso no significa echarlo a su casa, dejarlo solo, eso significa capacitarlo.
Pero esto es como de alguna manera, imagínate tú manejar un bus escolar lleno de niños y donde más encima no solamente tienes que transportarlo, tienes que llevarlo al conocimiento. Si ese profesor no tiene el estándar mínimo de calidad, vamos a generar que las diferencias sociales en Chile, las desigualdades, se perpetúen en el tiempo. Entonces, el gobierno no se atrevió a que tuviésemos, como decía muy bien distintas organizaciones, una especialista en educación, que un profesor que se queda pegado muchas veces en el estándar más bajo, Claro. no pueda seguir haciendo clases. Pero a juicio de Jaime Gajardo, quien estuvo en entrevista esta mañana acá, había cierta desproporción en la forma en la que se estaba evaluando a los profesores en el proyecto original y que aquí había una corrección que volvía a los fundamentos, a las raíces que inspiraron precisamente el proyecto de carrera docente, entre la medición, por ejemplo, por portafolio respecto a la evaluación documentada. Bueno, ese efectivamente, el portafolio es de las pocas medidas, no es completamente inflanqueable porque hay algunos que hacen trampa y de alguna manera tiene un entrenamiento distinto para poder tratar de sacar una buena evaluación en forma indebida. Pero en general el portafolio es de las pocas medidas que te predice algo de calidad. Y ahí, desgraciadamente, Gajardo lo que quería muchas veces es que el portafolio no tuviese mucho peso. Cosa que es una paradoja. Uno esperaría que el componente que predice mejor calidad sea el que tenga más peso. Claro. Ellos querían que no, que en realidad Gajardo decía no, tenemos que tener una evaluación de los pares, más comunitaria, que suena muy bien en la lógica del titular, pero empíricamente, científicamente, lo que mejor predice resultado es justamente el portafolio, que es una evaluación que te hacen mientras tú haces clases. Te graban, te evalúan y después te dicen, bueno, este profesor alcanza o no alcanza el umbral de calidad que le exigimos. Diputado Kast, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias por la invitación.